Nos acompañará Diana Tamain, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El CNE ya convocó oficialmente a elecciones presidenciales y de asambleístas para este 2021. Más de 13 millones de ecuatorianos facultados a votar que van a definir quiénes gobernarán hasta el 2025 con este reto de recuperar al país de la peor crisis moral, económica y sanitaria de la República. A 6 meses de las elecciones se plantean también interrogantes que el CNE y el gobierno deberán absolver. Lo vamos a analizar. También estarán con nosotros Elio Peña, el presidente de la reestructurada Comisión de Fiscalización, un asambleísta de Pachacutic por Zamora Chinchipe, una comisión a la que 2 juicios políticos la bautizan. Uno en contra de la ministra de Gobierno con un antecedente. La asamblea no se pronunció a su favor en la elección para vicepresidenta. Y el otro, el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación. Sobre eso han propuesto en la comisión ya un cronograma, pero para lo que no hay un plan de acción ni cronograma es para investigar en el tiempo que queda las denuncias de reparto de hospitales y cargos públicos a cambio de votos en la asamblea. Eso lo vamos a conversar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La convocatoria del CNE debe dar por resuelto en poco tiempo el financiamiento preciso del proceso electoral y la definición sobre la inscripción de los candidatos a presidente. Diana Tamain, presidenta del CNE, nos acompaña. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a lo primero. Usted está advirtiendo que desde el Ministerio de Finanzas se está entorpeciendo este proceso, que no reciben los recursos que necesitan para cumplir con el cronograma. El Ministerio ya les contestó, pero antes, el CNE le autorizó al consejero Cabrera para denunciar esto al tribunal. ¿Dónde ven la infracción? Bueno, primero manifestar que lamentablemente el proceso electoral inició sin la asignación de un presupuesto requerido para este semestre y llegar en perfectas condiciones a las elecciones del 2021. Además del trabajo nosotros hemos realizado respecto al recorte presupuestario que hemos hecho. Ahora, en este momento, tenemos ya la asignación tanto para la contratación de los miembros de las juntas provinciales electorales como el anticipo para el Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas y documentos electorales. Hasta ahí la asignación del presupuesto. Esperamos que en los próximos días de esta semana el Ministerio de Finanzas nos asigne el restante de los recursos para poder continuar con los procesos de contratación de los productos y servicios que necesitamos. Si este acuerdo, si este plan que nosotros hemos presentado se cumple, no veo ninguna necesidad de tomar otras medidas que no sean dedicarnos a llevar adelante y a sacar el proceso como corresponde. Pero ese plan al que usted se refiere, que han propuesto, lo han venido trabajando de la mano con el ministerio. Y digo eso porque el ministro les contestó que vienen trabajando diariamente con funcionarios del CNE, les puso fecha desde el 7 de septiembre en la carta que presentaron justamente para optimizar eso, es decir, para hacer los recortes, que de un monto de 4 millones había que bajar a 3.4 a pesar del incremento que hay ahora de recintos por la pandemia, que les asignaron 1.035.000 para contratar a este personal de las juntas receptoras del voto a los que usted se refiere, pero también les hace un llamado al CNE, a la sensibilidad, porque dicen hay que reducir el presupuesto. ¿Qué es lo que está en riesgo entonces? ¿Qué es lo que no se puede rebajar, digamos, a estas alturas ya? Lo que no se puede rebajar es la adquisición de los equipos y el reforzamiento tecnológico del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Eso no puede ser tocado, tenemos que cumplir porque además son recomendaciones de la Contraloría, así como la contratación de personal. Si bien a esto ya se ha hecho una reducción sustancial, no podemos parar de contratar porque estamos desbordados con las actividades que ya han iniciado con la inscripción de candidaturas. En ese sentido, la contratación también de los servicios de enlaces que tiene que dar, en este caso CNT, que es la propuesta que nosotros hemos hecho, así como todo lo que significa la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Todo lo presupuestado
tiene su importancia, nada puede ser omitido. Lo importante es que contemos con los recursos a tiempo para nosotros poder cumplir con la planificación. Pero finalmente, ¿existe o no un acuerdo con el ministro de Finanzas sobre el monto del presupuesto del CNE para las elecciones 2021? Lo que resta por recibir, digo porque además cuando hacen anuncios de que si no el ministro puede ser destituido por el propio CNE, eso es más que una amenaza. Bueno, lamentablemente lo que sucedió fue que un recorte que se ha dado, que nosotros estamos de acuerdo, jamás vamos a oponernos a que podamos ahorrar todo lo posible porque la prioridad es la salud y la vida de los ecuatorianos. Nosotros apoyamos fundamentalmente esta actividad o priorizamos esta situación. Sin embargo, esto tiene que ser de acuerdo de las partes, no de forma unilateral, porque en un caso nosotros preparamos planificadamente y con el conocimiento de las actividades que se deben hacer y no porque necesitamos y sabemos que esta situación del país está en crisis, no podemos hacer estos recortes, pero si nosotros hacemos con acuerdo previo, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros hemos hecho muchas propuestas en el que aspiramos que sí se consideren y otras que no es posible hacerlo. Sin embargo, yo creo que dentro del marco de la conversación, del diálogo, de acuerdos anticipados, todo fluirá de buena manera, pero sí es importante contar con anticipación esos recursos. Ahora, sobre tener con anticipación y que esto esté definido además con anticipación es importante, sobre todo cuando está corriendo ya los tiempos. Tiene usted consejeros que no votaron a favor incluso de la aprobación de ese presupuesto porque dijeron que había demoras, que se demoraron en presentar el presupuesto ante el Pleno, que por ende en 2 días no tenían tiempo de revisar algunos de los puntos que no se incluyeron o que no estaban de acuerdo, por ejemplo el consejero Pita, con que no se contemple el valor estimado para el conteo rápido. ¿Qué va a pasar con el conteo rápido? No está presupuestado, nosotros hemos visto la posibilidad de hacerlo, esperamos un informe técnico y así fue acordado dentro del Pleno para ver la posibilidad y la disponibilidad de recursos, porque todo lo que se ha planificado está bajo la disponibilidad de recursos y la pertinencia de realizar o no dentro del proceso electoral. Si es una prioridad y significa que tiene que ser parte de transparencia, lo haremos. Definitivamente esto dependerá del presupuesto que se tenga. La inscripción de candidaturas presidenciales se cierra el miércoles 7 de octubre. De ahí en adelante el CNE tiene que calificar esas inscripciones. ¿Eso significa también que el número de candidatos podría reducir? Sí, ya una vez que las organizaciones políticas presenten su documentación, registren sus documentos, nosotros ya hemos instalado la sesión permanente para proceder a la calificación o no de las candidaturas. Estando hasta el día de hoy no tenemos los informes técnicos jurídicos para y resolver peticiones de inscripción. Día de hoy tenemos peticiones de inscripción de 2 partidos políticos, esperaremos que presenten la documentación, luego se presentará un informe técnico jurídico en el que nosotros tendremos que definir la inscripción de los partidos políticos. Este proceso continúa hasta el 7 de febrero, que se cierra la posibilidad de ingresar a los documentos. También hay que tener pendiente que este proceso también puede llegar las impugnaciones hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Sobre los procesos que se podrían también impugnar. Ahora, hay preocupación desde las distintas fuerzas políticas o los movimientos. De hecho, el correísmo, por ejemplo, se ha quejado de imparcialidad de parte del Consejo Nacional Electoral, que hay que escuchar. Por ejemplo, el asambleísta Pavel Muñoz sobre este tema nos dijo lo siguiente, recordemos. Cuando se nos robó literalmente, esto es lo que pasó a Alianza País, pusimos unas impugnaciones y no se trataron. ¿Por qué no nos dieron los formularios para hacer el partido o el movimiento de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué dijeron que ese era el eslogan de Alianza País? ¿Por qué después, en el segundo intento, Lenin, pedimos nuevamente que se nos entregue los formularios para recoger firmas, esta vez por el movimiento de la Revolución Alfarista? También nos impidieron sobre pretexto de que Alfaro era liberal y no podía representar a un movimiento de izquierda o progresista. Una locura. Después quisieron incidentar el tema de Maná. Después, ¿no es cierto?, ahora roban el compromiso social. Él cita casos concretos. ¿Qué dice usted sobre eso?
Bueno, nosotros recibiremos todas las peticiones de inscripción que presenten las organizaciones políticas que están habilitadas para hacerlo. Luego de eso, seremos vigilantes del cumplimiento estricto de todos los que determina la Constitución y la ley. Nosotros tenemos que vigilar que los requisitos y las inhabilidades estén muy bien revisadas, y para eso esperaremos y esperarán también los procesos que se tengan que llevar a cabo para la calificación de candidatos. Sobre eso es bueno saber si nos vamos a reconectar o no. Me confirman cómo el Consejo Nacional Electoral actúa. Presidenta, ¿de oficio o a petición de parte? Me refiero a cómo actúa el Consejo Nacional Electoral en lo que respecta ya a la calificación de candidaturas. Y pregunto eso también por las reacciones que han surgido, además por la candidatura que se anunció de Arauz Rabascal, cuando primero habían anunciado que el candidato a vicepresidente sería el expresidente Rafael Correa. Finalmente, ¿qué pasa y cuál es la posición del CNE sobre el proceso que se tiene que llevar a cabo con esa candidatura o la inscripción de esa candidatura? Mire, muchas candidaturas en el proceso de primarias, después en la aceptación de forma presencial de las candidaturas, y luego de sus reemplazos, han hecho muchos partidos políticos de aquello. Cada cual tiene su posibilidad de realizar de acuerdo a las normativas internas de cada organización política. Por eso nosotros verificaremos si cumplieron con los procesos de democracia interna de cada organización política y si cumplieron lo que determina el Código de la Democracia y su reglamento. No podemos anticipar en este momento ningún criterio, puesto de que esperaremos un criterio jurídico muy bien pensado y respetando los derechos de participación. Estas son las respuestas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días también. 7 de la mañana con 7 minutos en Contacto Directo. Están viendo ustedes que la convocatoria de elecciones por el CNE abre también algunos interrogantes que tienen que ser dilucidados. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi, buenos días a todos. Por enésima vez, ministro de Finanzas es advertido que debe honrar compromisos presupuestarios que no solo llevan a destitución, que ya decidió un juez, sino que involucran al Ejecutivo en repartos en asamblea que causan descrédito y ponen en peligro viabilidad sanitaria y económica en próximo gobierno. Ciudadanía ha sido informada por el ministro de nuevos créditos del FMI y China, así como de reestructuración en vencimientos de bonos soberanos. En consecuencia, no cuadra agitación social por atrasos de caja fiscal. Indecisión del electorado deja sin pie simulaciones en intención de voto, pues falta conocer papeletas presidenciales autorizadas por el CNE. Ambas incertidumbres, la económica y la electoral, cuelgan de modelo de gobierno intocado en 3 años de destape, por lo que alternativa mínima de cambio es reforma constitucional en consulta popular de iniciativa ciudadana, con bicameralismo e independencia de fiscalía y órganos de control que eviten la repetición del sainete que se viene con multiplicidad de movimientos políticos de caciques provinciales, que fracturan soberanía democrática y anteponen intereses personales en cargos de elección popular. 7 de la mañana con 10 minutos. Cuando regresemos en Contacto Directo, hablamos sobre la reorganizada Comisión de Archivo a los juicios políticos contra el Ejecutivo, que se inaugura con un juicio a una ministra. Lo vamos a revisar con Elio Peña, el nuevo presidente de esa comisión de fiscalización. Ya volvemos con él, no se vaya.
Pachacutic termina siendo voto dirimente en organismos como el Consejo Nacional Electoral o la Comisión de Fiscalización, donde las fuerzas del morenismo, el correísmo, PSC, creo, discrepan sin lograr una mayoría. Elio Peña es asambleísta de Pachacutic y es el nuevo presidente de esa Comisión de Fiscalización. Nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Esther, un saludo a todos los ecuatorianos. Buenos días también. Esa posición de dirimencia a la que nos referimos le ha permitido a Pachacutic hacer posible en el CNE una mayoría con AP, con el Partido Social Cristiano. En la Asamblea la alineación de las fuerzas políticas es diferente que en la arena electoral, sí, pero en esta comisión Pachacutic puede hacer la diferencia y por eso empiezo preguntándole ¿cuál es su posición sobre las denuncias de reparto que involucran a asambleístas pidiendo favores, puestos, etcétera, a cambio de votos? Bueno, primeramente decirle que es cierto, yo soy integrante de la Comisión de Fiscalización y está bajo mi responsabilidad la conducción de esta comisión. He dicho públicamente, lo he repetido en la comisión, mi línea será la imparcialidad, ecuanimidad, sobre todo transparencia, justicia, ética pública y la moral tan y nada menos en la sociedad ecuatoriana, no solamente los actores políticos. Ese es el compromiso que nos lleva. Yo como representante de una provincia y también como legislador del país tengo que dar respuesta a un país, no a un sector político, sino queremos marcar la diferencia. Y si bien es cierto hay actores políticos en la comisión, pero sobre todo la expectativa del Ecuador es dar un baño de verdad, un baño de justicia al proceso de fiscalización. Ahora, con eso, claro, ¿cuál es su posición sobre las denuncias de reparto que involucran a asambleístas, a sus compañeros pidiendo favores o cobrando a cambio de votos? ¿Cuál es el compromiso con esas denuncias? El primer compromiso yo creo que es y debe ser el respeto a la independencia de las funciones del Estado, que cada función haga lo que corresponde. Hoy mismo sabemos que hay decenas de denuncias en contra de asambleístas, entonces tienen que seguir el curso normal desde la función judicial, procesarlos, la fiscalía que formule cargos y obviamente a la asamblea le corresponderá hacer lo que le toca, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, si así lo piden los jueces y juezas, tomando en cuenta que lo estamos haciendo. La semana pasada mismo se le ha levantado la inmunidad parlamentaria a un asambleísta para que la función judicial, los jueces correspondientes, sigan el curso legal de estos procesos judiciales penales en este caso. Ahora, una cosa es los cursos penales, el proceso que tiene que llevar a cabo el Ejecutivo, lo que respecta a la Administración de Justicia, a la Fiscalía, sin duda, pero la Asamblea, la responsabilidad de los asambleístas, un legislativo que está hundido en desprestigio hoy por hoy a causa de algunos de los más sonados, del caso Pedernales, donde según el asambleísta Mendoza se incluía un tema de compra de votos para lograr una mayoría del Ejecutivo en la Asamblea, pero ¿en base a qué? En base a contratos, a pagos a asambleístas independientes. Entonces, cuando usted me habla de seguir la ruta de curso, ¿de qué proceso concreto de fiscalización en la Asamblea estamos hablando que se vaya a promover desde esta comisión, que es la nueva comisión de fiscalización, ante esas denuncias, muy aparte de lo que le corresponde a la justicia? Mire, aquí es importante tomar en cuenta que está en proceso ya un juicio penal, formularon cargos para un ex asambleísta y esto va a derivar también complicaciones a otros asambleístas. Entonces es deber de Fiscalía seguir las investigaciones como efectivamente lo están haciendo y hemos dicho, si queremos un combate a la corrupción, tiene que ser esa línea, caiga quien caiga y venga de donde venga, esta es la línea que tiene que llevarnos. Y no es por demás reiterar el respeto a la independencia de las funciones del Estado. De nuestra parte, y como se lo está haciendo, haremos el control político, eso no tengan duda, porque es nuestro deber. Pero también, miren, es importante puntualizar, por ejemplo, en el tema de los supuestos carnets para las personas con discapacidad. Estamos a la respuesta de que el Ministerio de Salud diga qué carnets son legales y qué carnets son ilegales. Esa va a ser la punta del iceberg
para poder hacer el control político, y también la función judicial, la fiscalía, los jueces tendrán como principio esa certificación del Ministerio de Salud. Que dicho sea de paso, hay que llamar la atención también al ministro de Salud, porque esto está demorando mucho. En el tema administrativo ha habido tiempo suficiente para que determinen quiénes calificaron esos carnets y las consecuencias respectivas, sin perder de vista que a más del trámite administrativo, del sumario administrativo que realiza el Ministerio de Salud, tiene que desencadenar en la Fiscalía para que se siga el curso normal, y obviamente esa servirá de base para que como asamblea tengamos el control político de aquellos asambleístas que han sido denunciados públicamente por los medios de comunicación, por redes sociales, sobre la supuesta obtención de carnets de manera fraudulenta. Ahí es no solamente los asambleístas, sino que si se quejan de demoras, si no están recibiendo información, si no están compareciendo, si se está entorpeciendo el proceso de fiscalización, hay funcionarios sujetos al control político de la asamblea que les permite a ustedes tener herramientas no para quejarse, no para decir mire que no nos pasan, mire es que no pasa nada, no avanza, sino para fiscalizar. Hay procesos que ustedes pueden llevar a cabo para que no se entorpezca justamente esa fiscalización en los casos en los que el legislativo, la asamblea como órgano deliberante, representante de los ciudadanos para la fiscalización, quiera realmente actuar. Efectivamente es así. Conozco que el señor ministro de Salud ha comparecido a la Comisión de Salud, valga la redundancia. Si es necesario, y efectivamente va a ser necesario, que comparezca a la Comisión de Fiscalización, porque tiene que acelerar los procesos y no podemos esperar más. Al menos lo digo porque la comisión a la cual en este momento conduzco tiene escasos meses, estamos a 7 meses ya de nuestra salida, y queremos dar un baño de verdad. Pero sí, Steffi, también permítame decirles, si bien es cierto, la Asamblea Nacional está más golpeada en el tema de las practicaciones de corrupción, no es la excepción. Todas las funciones del Estado están en la misma línea, y sobre todo preocupa que se deja ver claramente que hay estructuras que están articuladas entre funciones. Entonces es una tarea de todos. El combate a la corrupción tiene que venir de todos los espacios, desde los buenos actores que... De acuerdo, pero eso ya lo sabemos. Lo que resta por saber es qué va a hacer esta asamblea desde la comisión que ahora usted preside, cuando le queda poco tiempo. Y entonces se observa desde la comisión que usted preside, que está representada también, por ejemplo, por la bancada del BADI. En el caso del Hospital de Pedernales, son justamente asambleístas del BADI los que están siendo mencionados. Entonces, ¿con qué independencia van a poder investigar a asambleístas, a sus propios compañeros? ¿O lo que vamos a ver es chivos expiatorios de otras funciones del Estado, o estos otros casos que no tocan algo de fondo? ¿Cómo se está manejando la asamblea para conseguir los votos? Bueno, yo creo que más allá de pensar cómo se está manejando para conseguir los votos, lo que hoy nos corresponde, comisión, es procesar en este caso los juicios políticos que tenemos, y también estar a la expectativa, sin querer intervenir en la fiscalía, estar pendiente del accionar de la señora fiscal, de los fiscales, y obviamente dar cuenta al pueblo ecuatoriano de cómo se está llevando. Ya no quisiera pensar ni quisiera hablar que hoy en la Comisión de Fiscalización haya esta insinuación de repartos. Conmigo al menos eso no va a ser. Y yo tengo que decir al pueblo ecuatoriano, yo sé de dónde vengo, sé a qué fui a la asamblea. Como político estoy claro que la política es una acción de servicio, no para enriquecerse. Y el que piensa que a eso va, lo primero que hace es corromper y corromperse. Conmigo eso no cuenta, y el pueblo dará cuenta del accionar de cada uno de los asambleístas, de los 11 asambleístas. Le garantizo desde mi posición absoluta transparencia. Invito a los medios de comunicación que hagan seguimiento del accionar, de la actitud de los 11 asambleístas de la comisión y obviamente de la Asamblea Nacional, y sea el pueblo quien los juzgue. Esta es una nueva oportunidad. Yo soy optimista y creo que vamos a dar un baño de verdad desde la Asamblea para el pueblo ecuatoriano. ¿Esta comisión de fiscalización tiene previsto hacer alguna recomendación a la comisión de enmiendas o al pleno, de hecho, sobre esa consulta popular de iniciativa ciudadana que busca reforzar la independencia de los órganos de control, los cambios que sean necesarios justamente para esto, para que luego no haya excusas para la fiscalización? Efectivamente es así, está en debate el tema de las enmiendas. Yo veo un punto sumamente importante, el tema de que la Fiscalía tenga autonomía administrativa y obviamente financiera.
sin perder de vista que tiene que tener alguna vinculación y coordinación con la judicatura. En todo caso, es un punto importante para tratar de seguir combatiendo la corrupción desde cada uno de los espacios. Elio Peña es presidente de la Comisión de Fiscalización recientemente organizada y nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi, nuevamente un saludo al pueblo ecuatoriano. Vamos a una pausa con ustedes, ya regresamos con más, no se vayan. Vemos que no hay un cronograma definido desde la Comisión de Fiscalización para investigar lo que se ha denunciado en cuanto al reparto de hospitales, de contratos. Mientras tanto, el exasambleísta Daniel Mendoza, el principal implicado en esta investigación por delincuencia organizada en la fallida construcción del Hospital de Pedernales, negó recientemente ante la Fiscalía que sea el autor de un diagrama que circuló con nombres y fotografías de los supuestos beneficiarios del reparto de hospitales en Manabí. A menos de 10 días que termine el plazo para que se cierre la instrucción fiscal, el exasambleísta Daniel Mendoza amplió su versión por cuarta vez en la Fiscalía. Se refirió a la publicación del medio digital La Posta en agosto pasado sobre un diagrama en el que mencionaron nombres de varios asambleístas a quienes supuestamente esquema en el que se le involucró a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Mendoza señaló a la Fiscalía: el medio digital reproduce una especie de diagrama bastante elaborado y visual, con fotos y detalles. Esa especie de diagrama no existe dentro de mi teléfono celular. El teléfono de Mendoza, quien permanece detenido en la cárcel 4 de Quito, está en manos de la Fiscalía bajo custodia y negó que él o su familia haya filtrado información. Niego rotundamente que se haya facilitado alguna copia de mi teléfono. Este medio digital solo publica lo que a la ministra Romo respecta. Es ilógico pensar que si alguien, más aún periodistas, tuvieran en sus manos mi teléfono, no publicarían el contenido íntegro y el contenido sensible que pudiera a lo mejor haber en el mismo. Sobre los supuestos chats entre él y la ministra dijo: evidentemente son varios chats con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, chats que podrían estar en el teléfono y que no recuerdo con exactitud su contenido, puesto que ha pasado mucho tiempo. Mendoza en su versión no precisó ningún dato sobre el presunto reparto de hospitales. Solicitamos una versión a la abogada de Romo, Lorena Grillo, y señaló que no puede pronunciarse porque la ministra no es parte procesal. Concluimos esta emisión en Contacto Directo a ustedes. Gracias su sintonía. Ya viene Televistazo en la Comunidad.